Bien, buenos días. Vamos a empezar para poder cubrir el programa completo. Bueno, mi nombre es Julián Meneses. El día de hoy estamos reunidos para trabajar lo que llamamos un curso taller muy corto de 3 horas aproximadamente sobre inteligencia de medios abiertos. Gracias por venir, gracias a la Escuela de Posgrados de Policía por darnos el espacio. Creo que hay que bajar un poco el volumen del sonido porque está haciendo feedback. Y veo que deben estar alrededor de unas 200 personas acá. No me voy a poder mover de este sitio. Si me muevo hacia un lado, empieza a sonar. Bueno, espero que el taller que tengamos el día de hoy, durante estas 3 horas, vamos a probar otra vez. 1, 2. Claro, vamos a hacer la prueba desde acá. ¿Cómo nos funciona? Ahí, mucho mejor. Sí, sube de otro poquito solamente. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien, listo, gracias. Bueno, ya, dejémoslo ahí, gracias. Les decía, buenos días. Mi nombre es Julián Meneses y estamos reunidos para el taller de 3 horas que vamos a hacer de inteligencia en medios abiertos. Sé que aquí hay gente de diferentes fuerzas. Hay unos alumnos de la maestría, inclusive de inteligencia estratégica de la Chávez Solano. Gracias por venir. Si no venían, no tenían nota. Gente de la academia, de estudios superiores de la policía, algunos compañeros, algunas personas que también se inscribieron de otras áreas. A mí me gusta, como todos los que han trabajado conmigo saben, hacer los ejercicios muy interactivos, porque si no 3 horas son muy difíciles de seguir. Es sábado, ayer algunos de ustedes estuvieron en rumba, probablemente no han dormido, y parte del ejercicio entonces implica que podamos participar en equipos. Yo soy administrador policial, hice una maestría en mercadeo, mi especialidad en mi carrera fue la inteligencia. Bueno, tengo una empresa, soy asesor y colaborador, soy profesor, bueno, asesor de, en los últimos años, casi de 40 empresas, 48 para ser exactos, de organizaciones privadas y públicas, entre ellas. Soy profesor tanto de la Escuela de Posgrados como de la Escuela de Inteligencia en Chávez Solano en varios cursos y en la maestría. Y trabajamos ahora con Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía, pero sobre todo también con industria privada en algunos temas de inteligencia que vamos a ver hoy, porque la industria privada también puede hacer inteligencia en ciertas condiciones. Voy a pedirles, vamos a poner el primer video. Este primer video nos va a hacer caer en cuenta de algunos elementos que están ocurriendo hoy en la industria. Antes una pequeña introducción. Lo más interesante de esto es que el video no es nuevo, no es de este año, no es del año pasado, lleva alrededor de unos 2 años, pero nos va a poder dar el enfoque de lo que vamos a trabajar mucho durante el día de hoy. Jenny, ¿me ayudas por favor a darle clic al video, por favor? Vamos a ver durante el día de hoy una serie de videos
herramientas prácticas que creo que muchos me piden. Vamos a profundizar algunos temas que vimos en la maestría, por ejemplo, en una clase que también me preguntaron. Empecemos con este video corto, casi siempre dura un minuto y medio, y luego continuamos con el resto del programa. Gracias. Escape. Hay que hacerle clic sobre la pantalla blanca, sobre la zona blanca, por favor. Bueno, ¿qué los hizo pensar ese video? ¿Cuál es la compañía de inteligencia más grande del mundo? ¿Quién me dice? Facebook y Google, sí, pues ahí está. Ahí tiene la respuesta. Ahora vamos a ver una serie de herramientas, pero lo que está pasando es que una serie de tecnologías también que ya existen en el mundo y que no nos hemos dado cuenta que fueron generando que todos nosotros tuviéramos unas necesidades de uso de información, nos obligan hoy a dar datos, muchos de esos datos personales, ¿cierto? Como localización, nombres, apellidos, edades, etcétera, etcétera. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta, porque otra vez parte el clic, por favor, afuera. Dámosle clic arriba, no me deja pasar la diapositiva. Arriba me ayuda, por favor. Ya, gracias. Ok. Y démosle F11, por favor. F11 para que suba la pantalla completa. Empecemos con estas preguntas, porque cuando uno empieza a trabajar el tema de inteligencia en medios abiertos, tiene algunas confusiones, especialmente si ya sabe de inteligencia, especialmente si ha trabajado en un organismo de inteligencia, porque el primer error que la mayoría de nosotros tenemos es que creemos que la inteligencia hoy solo la está haciendo el Estado. Quiero algunos voluntarios que me ayuden a responder estas preguntas. Uno, ¿qué es para ustedes inteligencia? Dos, ¿quiénes hacen inteligencia? Tres, ¿qué es la inteligencia en medios abiertos? ¿Cómo funciona esto? Y cuarto, ¿cómo se articula esto con la anticipación estratégica? Es un concepto que nosotros manejamos. Si quieren, busquen un minuto en internet, en sus teléfonos, computadores, tablets. La idea es que empecemos a participar y compartir mucho entre nosotros. Cuando tengan las preguntas, les pido que levanten la mano y participamos en conjunto.
Bueno, vamos a ver si algunos de ustedes ya tienen la primera pregunta. ¿Quién quisiera participar con la primera? ¿Qué es inteligencia? Es un producto de un proceso de información. ¿De cuál proceso? ¿Qué se hace? Evaluación es una parte, sí. Análisis. ¿Qué otra cosa? Búsqueda. Vamos a concentrarnos mucho hoy en eso. Búsqueda de información. ¿Qué más? Difusión o divulgación, como le llaman algunos dependiendo del lugar donde trabajen. ¿Qué otro? Sí, gracias. ¿Qué más? Es una capacidad, ¿cierto? O una función. Implica una función del decisor que es tomar decisiones, saber elegir entre las opciones que tiene. ¿Qué más? Interpretación o análisis. ¿Sí? Aquí hay un señor oficial de Panamá. República Dominicana. Ok. Habilidad de hacer algo. Es bajo el enfoque del ser humano. Hay varios enfoques del concepto de inteligencia. ¿Qué otra cosa? Sí, atrás, por favor. Sería la... Me disculpan si la respuesta parece como paradigma. Es algo que, como la plata, está mal repartida. A muchos les sobra y a muchos les falta. Ok. Hay varios enfoques del concepto de inteligencia, gracias. Y el concepto de inteligencia organizacional, que es el que estamos trabajando, implica algunos de los pasos que han comentado acá, por favor. Una capacidad para resolver problemas, ese es el enfoque humano. Bien, vamos a ver ahora qué es, porque precisamente cada uno tiene un concepto diferente. Sin embargo, hay un concepto estándar casi a nivel global sobre la inteligencia. Segunda pregunta, ¿quiénes hacen inteligencia? Todo el mundo hace inteligencia. Y para ser específico, porque es que cuando, no sé si les ha participado en un grupo, dicen, todos vamos a hacer el trabajo, ¿y quién termina haciéndolo? Nadie o uno solo. Para ser específicos, ¿quién hace inteligencia? La empresa, dijeron por acá. Organizaciones, los estados, agencias de inteligencia, las personas que han sido entrenadas y capacitadas para hacerlo. ¿Quién más? Los medios de comunicación. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué es inteligencia en medios abiertos? Esta ya es muy específica. ¿Qué es inteligencia en medios abiertos? Levantemos la mano, por favor, el que tenga la respuesta. 1, 2, 3. 1. Sí. Sí. Hay muchos. Sí. Ok. Estadísticas, tendencias. 2. Todo lo que está abierto al público. No hace parte de lo privado. 3. ¿Alguien había levantado la mano acá? ¿Cómo cuáles? Sí, televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Ok, efectivamente, vemos que parte de esta dinámica está relacionada con todo lo que ustedes han comentado. Vamos a ir tratándolo paso por paso, paso por paso. Y ¿cómo se articula este concepto con la anticipación estratégica? Eso ya es muy, muy específico. ¿Alguien encontró algo? Seguimiento de eventos. ¿Pasó algo? Entonces quiero saber qué pasa, pero anticiparme significa algo un poco diferente. Pensar en futuro. Más que lo que está pasando, lo que debemos empezar a ver es qué puede pasar y basado en eso tomar una serie de decisiones para prevenir, transferir, etcétera, etcétera. Ok, vamos a empezar con el tema puntual. Este gráfico algunos de ustedes ya lo conocen. Está haciendo una analogía
entre el modelo evolutivo de la vida y la inteligencia. Para los que conozcan el concepto del antepasado único, o LUCA, la ciencia ya tiene un planteamiento teórico en el que se dice que la vida empezó con un antepasado único y fue evolucionando a diferentes formas de vida. Lo mismo pasa con la inteligencia. La inteligencia, la primera que nació fue la inteligencia militar, normalmente relacionada más con el concepto de inteligencia para la defensa. Históricamente, esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy, no tanto como en otras clases o en otros talleres que hemos dado. Los cuerpos militares necesitaban obtener información de lo que estaba pasando, como alguien dijo por acá, pero también de lo que iba a ocurrir. Para nadie es un secreto entonces que documentos tan antiguos como el libro del arte de la guerra, la propia Biblia, si han leído, ese ejemplo me encanta, cuando Josué manda a 12 personas a la ciudad de Jericó a identificar qué era lo que estaba ocurriendo y cómo vulnerar las murallas. Todo ese tipo de documentos son muy antiguos. De hecho, en el capítulo 13, el último del arte de la guerra, dependiendo de la traducción, se habla mucho de inteligencia, otros le llaman de la información, otros capítulos le han llamado el espionaje. Bueno, sin embargo, cambia un poquito. En el libro del arte de la guerra se hacen alrededor de 25 veces referencias al concepto de anticiparse. Cómo conocer previamente, cómo saber lo que va a ocurrir, es la clave del éxito. Y ese libro ustedes saben que no solo hoy se utiliza para conceptos militares, sino también para conceptos empresariales. Entonces hoy, la inteligencia militar podríamos decir que fue la primera de todas. Aquí llama la atención en un punto especial. Hay países que tienen inteligencia anticipativa para la defensa que no es necesariamente militar. Hay organismos privados, no sé si conozcan por ejemplo el caso en Estados Unidos de la Agencia de Seguridad Nacional, el propio caso de la CIA, que son organismos no militares que trabajan para inteligencia, para la defensa. El segundo punto, la segunda evolución fue la inteligencia para la seguridad. Hoy se le llama mucho inteligencia policial, pero también hay que hacer referencia que no solo los organismos policiales se encargan de esa inteligencia, es decir, de inteligencia casi al interior de los estados, compartida con otros estados. Y esto lo pone a uno a pensar mucho por una razón fundamental. El fenómeno de los cuerpos de policía ha sido un fenómeno muy de los últimos 200, casi 300 años. Antes no hay muchas referencias a la existencia de cuerpos de policía que no fueran militares. Y esto es muy importante también, porque antes los cuerpos militares se encargaban de la seguridad de los países, o inclusive hasta de las ciudades y regiones. Dependiendo de la evolución de cada cultura, era un poco diferente. Por ejemplo, en Roma no se permitía que los ejércitos entraran a la ciudad por el miedo al golpe de Estado. Entonces, muchos ejércitos tenían que quedarse a mínimo 10 kilómetros de las ciudades. Y existían unas guardias, como las guardias pretorianas, o inclusive se ha documentado la existencia en Roma de un cuerpo de policía que cumplía algunas funciones no militares. Sin embargo, como este fenómeno es tan nuevo, la inteligencia policial, pues también es nueva. Pero con el paso del tiempo, la inteligencia fue evolucionando y abriéndose un poco para que las organizaciones y las personas lo fueran haciendo. Probablemente ustedes han escuchado el concepto de inteligencia económica. Aquí en Colombia todavía no se hace mucha inteligencia económica. Hay algunos actores haciéndola, pero la inteligencia económica es la que le permite a los países específicamente, o estados, si quieren llamarlo mejor en términos correctos de política, conocer lo que están haciendo otros estados en términos económicos para generar ventajas competitivas. Y eso ya hay países muy avanzados y muy evolucionados en esto: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, inclusive aquí en Latinoamérica, Perú está trabajando mucho en el tema ya hace varios años para desarrollar conceptos de inteligencia económica. Y la última es la inteligencia financiera, la que hace parte de los estados. La inteligencia financiera ha evolucionado mucho, creció mucho además a partir de los años 90, basados en el concepto de la lucha contra el lavado de activos. Aquí en Colombia ustedes saben que tenemos una unidad que se encarga de la inteligencia financiera, ¿cierto? La OIAF. Aquí hay alguien de la OIAF, por cierto.
Hay algunas personas que vienen a veces y algunos alumnos también de la maestría que trabajan allá. La unidad de información y análisis financiero es en Colombia la representante de este tipo de procesos, la inteligencia financiera. Y lo que buscan en esencia es identificar acciones, sobre todo delictivas, relacionadas con el lavado de activos, el dinero ilegal que surge en las organizaciones. Y como decía un día el exdirector, hoy exdirector, me decía, mire, si las fuerzas entendieran que las organizaciones ilegales no se acaban solo a bala, les decía un poco de manera jocosa, sino quitándoles el dinero, trabajaríamos más en conjunto. En Colombia cualquiera de nosotros, por ejemplo, puede hacer un reporte de operación sospechosa, se llama así, ROS. Entra a la página de la UIAF, hace un reporte de operación sospechosa, ellos inician su actividad de inteligencia cruzando datos. Y una de las ventajas de la unidad de inteligencia, unidad de información, análisis financiero, que depende en este caso del Ministerio de Hacienda, lo que hace es que son procesos administrativos, no son procesos ni penales ni nada, por lo que se mueven mucho más rápido. Pero hace unas décadas, en un momento del tiempo, los estados empiezan a perder ese monopolio de la inteligencia. En Colombia, por ejemplo, se dice que solo pueden hacer inteligencia, de acuerdo a la ley vigente actualmente, los organismos de inteligencia. De hecho, ni siquiera la ley dice que todos los organismos, sino los organismos especializados, dice así, de la policía, la Armada, Fuerza Aérea, Ejército y la Unidad de Información y Análisis Financiero. Sin embargo, es muy difícil negar que hay hoy empresas y universidades haciendo un proceso de inteligencia no sobre la seguridad y la defensa, sino más bien lo que se ha llamado inteligencia competitiva, inteligencia corporativa, inteligencia de mercados, inteligencia o vigilancia estratégica, o inclusive todavía algunos le llaman vigilancia tecnológica. Ayer estábamos precisamente en un ejercicio acá con la dirección de Carabineros, alguien me decía, eso es vigilancia tecnológica. Ahora vamos a hablar un poco de las diferencias, los conceptos y todo. Por ahí estaba mi coronel García, el director de la escuela, tuiteando ya sobre el evento. Aunque está en Estados Unidos, aprovecho y le mando el agradecimiento por su colaboración. Y sabe que hay más de 200 personas aquí. Muchas gracias. Ok, finalmente, hoy personas tienen la capacidad de interligar información. Ese concepto me gusta mucho. La verdad, yo soy más amigo de ese concepto que del concepto estándar. Si ustedes abren en casa cualquier manual de inteligencia militar, policial, económico, competitivo, etcétera, etcétera, van a encontrar que el concepto de inteligencia típico es: la inteligencia es un proceso, ¿cierto?, organizado, que le permite digamos que a la fuerza militar recolectar, tratar, analizar y usar o divulgar esa información para el apoyo de la toma de decisiones. Es el concepto más o menos estándar a nivel global. Sin embargo, a mí me gusta uno que aparece en uno de los libros de la editorial de Seguridad y Defensa, tanto en dos, tanto el diccionario de inteligencia como en el libro de inteligencia, ¿qué es inteligencia?, que dice que la inteligencia es la capacidad de interligar. Interligar es tomar piezas sueltas y armar el rompecabezas. Armar el rompecabezas. Desde ese punto de vista, cualquier persona también tiene la capacidad de armar el rompecabezas. Ahora, por razones legales, por ejemplo, en algunas situaciones, nosotros le decimos a la gente, mire, no le llame inteligencia, si la ley de inteligencia lo prohíbe, llámele vigilancia estratégica, llámele vigilancia tecnológica, llámele como quiera, al fin y al cabo se va a hacer lo mismo, solo que lo vamos a hacer con otro enfoque y ya, se acabó el problema. Porque hay muchos detractores y muchas personas que dicen, no, pero es que la inteligencia solo la podemos hacer nosotros, ok, no hay problema. Este caso también lo conocen algunos de ustedes. Cuando mi coronel Luis García, precisamente el director de esta escuela, trabajaba en inteligencia, él participó en todas las mesas de construcción de la ley de inteligencia, que se cayó, luego volvió, se cayó, y la que está bien. Y un día yo le decía, miren, creo que ahí hubo una limitación en la visión, porque países como Francia tienen dentro de su comunidad de inteligencia a las compañías que hacen inteligencia competitiva o corporativa. Y eso da ciertas ventajas, porque si un organismo de inteligencia le pide a la compañía una información y está en la comunidad de inteligencia, ya tiene que colaborar. Hoy eso es lo que sobrepasa el tema de la reserva comercial, los derechos y una serie de cosas. Todavía estamos a muchos años de eso y vamos a tener que pasar, yo creo que por lo menos para que se termine
se hagan negociaciones, pasen unos 20 o 30 años más y luego sí podamos tener una comunidad de inteligencia encargada de la inteligencia económica y competitiva que ayude en los procesos. Para nosotros este concepto de anticipación estratégica es clave. La anticipación estratégica es una capacidad que nos permite lograr que nuestros estados ideales se materialicen. Ustedes fueron invitados hoy aquí al evento por la compañía nuestra, precisamente, y la línea de negocios que se llama anticipación estratégica. Y ese concepto lo fuimos acuñando porque vimos una serie de vacíos en el proceso normal de inteligencia y de contrainteligencia. Para muchos de ustedes es muy normal escuchar esto, inteligencia. De hecho, si les digo cuántos trabajan acá en inteligencia y levantan la mano, se asombrarían. Creo que más de la mitad de la gente que está en este momento acá trabaja actualmente en organismos de inteligencia. Y algunos de ustedes también han trabajado en temas de contrainteligencia. Sin embargo, si les pregunto el tercer concepto de qué es la preinteligencia, solo algunas personas van a poder contestar. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Vi que alguien levantó la mano, pero no, debe ser una costumbre. ¿Qué es la preinteligencia? ¿Alguien? Yo sé que hay alguien que nos puede, hay mucha gente que nos puede contestar acá. ¿Quién nos ayuda? ¿Qué es la preinteligencia? De hecho, sé que aquí hay el director de un grupo de investigación que ahora está trabajando el concepto ya de preinteligencia en una universidad. ¿Qué sería la preinteligencia? La recolección de información que se debe tener, de información tipo de qué está hablando, básicamente. Ok, ¿qué otro concepto? Este es el momento para evaluar a los alumnos de la maestría. 0 o 5, ¿qué es preinteligencia? Ok. ¿Qué sería la preinteligencia para ustedes? Esto es un dilema, además, un dilema práctico, no solo ético, sino práctico. Ok, voy a comentarles. Si bien la inteligencia nació como un fenómeno anticipativo, con el paso del tiempo, y especialmente en países como Colombia, se fue convirtiendo en un apoyo en dos estados diferentes de actuación, en el presente y en el pasado. Y casi que sin quererlo, los organismos de inteligencia se fueron convirtiendo en estructuras de lo que hoy se llama doctrinariamente la inteligencia criminal. Es decir, ya muchas veces no le interesa a los organismos de inteligencia ver lo que va a pasar para intervenir en el futuro, sino lo que está pasando y lo que pasó. Es decir, dónde está el cabecilla guerrillero, qué hizo, cuántas veces lo hizo, por qué. Y entonces el concepto de inteligencia original se desnaturaliza un poco. Ya no se anticipa, sino que se busca neutralizar. Sin embargo, recuerda que el concepto puro de inteligencia es anticipativo. Cuando nosotros empezamos a trabajar ya hace 8 años, después de mi retiro como oficial de inteligencia, con organismos tanto privados como públicos, empezamos a darnos cuenta que era muy difícil para ellos entender la diferencia entre la inteligencia anticipativa y la inteligencia reactiva o disuasiva. Y entonces tuvimos que crear un concepto muy sencillo, llamémosle preinteligencia, lo que se hace antes de la inteligencia, antes, lo que le permite a la gente ver lo que va a ocurrir y orientar los esfuerzos de inteligencia de una manera mucho más sencilla. Y a veces, y de hecho hemos diseñado algunos métodos de preinteligencia, el día jueves se lanzó en la Feria del Libro el libro Hannibal, precisamente, que es el método de lo que llamamos prospectiva rápida o método rápido de anticipación estratégica, y es un método que en cuestión de horas permite determinar escenarios posibles y probables de una situación que se está analizando en el mediano plazo, no en el largo, pero sí en el mediano plazo. Y entonces nos dimos cuenta que la gente lo entendía mucho más fácil. Ok, si lo que yo tengo que ver es el futuro, ver los escenarios posibles y probables, y luego sí empezar mi proceso de inteligencia, el término se fue acuñando hasta que hizo carrera durante varios años. En resumen, hoy, la anticipación estratégica para nosotros está compuesta de 3 grandes fases, actividades o procesos: la preinteligencia, la inteligencia y la contrainteligencia. Y oh sorpresa, hay empresas de la industria privada y personas dedicadas al concepto de la inteligencia y la contrainteligencia, aunque nosotros creíamos originalmente que esto solo se hacía en el Estado. Cuando entra entonces el concepto de preinteligencia, inteligencia, etcétera, etcétera, tenemos que conocer un poquito para meternos hoy al concepto de inteligencia de medios abiertos. La preinteligencia hoy se hace mediante 3 grandes procesos: la exploración del futuro, la ingeniería del futuro y el monitoreo del futuro.
conceptos acuñados ya bajo varias investigaciones científicas que hemos adelantado y desarrollados en métodos de muy fácil aplicación. La inteligencia normalmente, como ustedes decían por acá algunos, se hace arquetípicamente, es decir, fundamentalmente con tres grandes procesos: la búsqueda, la producción y la difusión. Y la contrainteligencia se hace de dos maneras normalmente: una contrainteligencia activa y una contrainteligencia pasiva. Ojo con este concepto arquetípico de inteligencia, porque muchos van a decir: no, es que en la fuerza donde yo trabajo se hacen 6 pasos. Sí, voy a hacer la aclaración. Este es el concepto arquetípico. En la policía, por ejemplo, el proceso de inteligencia tiene 6 pasos. En la Armada tiene 6 pasos diferentes a los de la policía. En el ejército tiene 4 pasos muy diferentes a los 4 pasos de la Fuerza Aérea, en el caso colombiano. Y las empresas y las compañías tienen también actividades y pasos diferentes en su actividad de inteligencia. Sin embargo, todas, al hacerlo, no pueden dejar de hacer estas 3 cosas básicas: buscar información, producir conocimiento o producir inteligencia, y difundirla, o a veces usarla sin difundirla, ¿no? Depende de cada uno de los casos. Y el tema de contrainteligencia, dimos un curso hace un mes, precisamente en este auditorio también abierto, en el tema de contrainteligencia activa y pasiva. Nos concentramos sobre todo en la inteligencia pasiva, y ahí hay también unos desarrollos que se pueden tener en cuenta. Ahora, este es el ciclo de gestión de conocimiento, algunos de ustedes ya lo conocen. Y creo que hasta aquí es la última diapositiva general que empiezo a usar, pero me toca hacer la inducción a los procesos para poder luego llevarlos específicamente al tema de inteligencia en medios abiertos. Aunque a veces también los organismos de inteligencia creen que son los únicos que gestionan conocimiento, hay un concepto muy de moda en la universidad hoy: es gestión de conocimiento. De hecho, ustedes de pronto han escuchado especializaciones en gestión de conocimiento, maestrías en gestión de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno se pone a estudiarlo en detalle, a leer mucho, a asistir a conferencias, empieza a darse cuenta de que los procesos son muy parecidos. Entonces uno normalmente identifica las prioridades, obtiene información, la almacena, la valida, crea nueva información con base en esa información almacenada, la usa, la distribuye, la aplica, la reusa y hasta la renueva, es decir, va haciendo actualizaciones de esa información. El ciclo de inteligencia convencional que se conoce normalmente trabaja solo algunas de estas partes. ¿Cuáles de ellas? Obtener información, ¿cierto? Usarla, crearla, y eso es parte del proceso convencional. Pero cuando empezamos a avanzar un poquito, nos damos cuenta de que hoy esas personas, cualquier compañía o inclusive los mismos organismos de inteligencia, hacen varias cosas con esa información. Primera, identifican esa necesidad de información igual que en el ciclo anterior. De hecho, le preguntan a sus usuarios qué es lo que necesitan. Segunda, recolectan esa información, y por eso hoy nos estamos metiendo ya el concepto de vigilancia estratégica o inteligencia en medios abiertos, Open Source Intelligence, que es la sigla estándar internacional, ¿cierto? Y está muy dado a esa parte de recolección. También tratan información, como decía alguien por acá. El tema es que ahora tratar información ya es prácticamente imposible hacerlo a mano, porque si yo recibo 12.000 datos o 15.000 datos por día, voy necesariamente que tener que trabajar algunas herramientas totalmente automatizadas, o si no, me voy a volver loco, que no puedo trabajar esa capacidad. El tercero es analizar esa información. Y aquí me he encontrado durante los últimos años con una cantidad de problemas en el que la gente dice que es analista, pero realmente es tratador. Llega una empresa privada y dice: levante la mano, ¿quiénes son analistas? Hay 20 en un equipo de trabajo, todos la levantan la mano. Entonces la segunda pregunta ya cierra el concepto. Y les dice uno: levante la mano el que pueda pasar al frente y decirnos 10 herramientas analíticas que usen en su trabajo diario. 10, si es analista, y ninguno. Los más avanzados utilizan Excel, los profesionales, recontraprofesionales, utilizan algunas herramientas de Business Intelligence o BI, pero realmente las herramientas no son de análisis, son de tratamiento de datos, que es otra cosa. Ahora vamos a ver algunas de esas, algunas gratuitas inclusive, que les van a servir a ustedes para obtener esos procesos, pero debemos hacer la diferencia clara entre una y otra. También pueden emitir productos de manera cíclica.
Hay personas hoy, blogueros, no sé si los conocen, ¿qué es un bloguero? Una persona que se sienta a escribir sobre un tema específico. A mí me gusta leer a los blogs del tiempo. Y hay gente dedicada a publicar diariamente con boletines, resúmenes, alertas, análisis de información. Aquí están las alertas y análisis. Blogs diarios, y son individuos, no son organizaciones, no son compañías, no son organismos de inteligencia, sino gente que se dedica a un tema específico y empieza a trabajar sobre ese tema. La clave aquí sería anticiparse. Recordemos, todo el concepto de inteligencia de medios abiertos no es solamente para saber lo que dijo la gente en Twitter hoy sobre un tema, una marca, una compañía, una organización, es saber lo que puede ocurrir en el futuro y poder alterarlo. Eso implica también saber lo que está pasando, pero hay que ir mucho más allá. Ok, esta es una frase que muchos utilizan todavía mal, pero que el rastreo nos dice que la primera vez que se utilizó fue en las cartas de Séneca Lucio. Y entonces nos dice, si no sabes hacia dónde se dirige tu barco, ningún viento será favorable. Muchos lo utilizan en temas de planeación estratégica diciendo, si no sabes hacia dónde vas, cualquier destino es bueno. Este ejemplo es fundamental para lo que vamos a empezar a trabajar en inteligencia de medios abiertos. Repito y quiero ser muy insistente, la inteligencia de medios abiertos, aunque podría utilizarse con fines como la investigación criminal para saber lo que está pasando y lo que ya pasó, lo ideal sería utilizarla para saber lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, totalmente anticipado. Ok, bueno, esta me la voy a saltar porque no está aquí, que les voy a pedir arriba que me ayuden a poner el siguiente video, porque a partir de este momento vamos a hacer lo que se llama un caso. Casi durante toda la mañana les voy a mostrar 1, 2 o 3 casos que se están utilizando para hacer inteligencia de medios abiertos, sin hablar solo de teoría. Y vamos a empezar a trabajar con un caso de un cliente nuestro que está en este momento en Miami y hacemos el proceso desde Colombia de inteligencia de medios abiertos. La compañía se llama Contexto, o Contexto, como dicen ellos, y se dedica a hacer diseño específico en innovación para compañías que tienen grandes problemas, un tipo de consultores. Vamos a ver lo que ellos hacen, es un video muy corto de 1 minuto, y a partir de ahí nos ponemos en contexto. Let's start with an example. Think of the last time you went to the DMV. If you're on a couple of those vehicles, it was frustrating. It took way too long, and you probably didn't leave feeling great. While waiting, you may have wondered, why isn't this service more satisfying? And start imagining ways to improve your experience. Service design is the practice of making services, just like the DMV, better through research, developing ideas, and testing experiences. Because you can't see them, you probably don't think about services too often, but they are everywhere, and you're interacting with dozens, if not hundreds of them every day. Services range from product-based to intangible, and from simple, such as online videos, car mechanics, and in-store shopping, to complicated, staying at a hotel, mortgages, and public transit, to highly complex education, healthcare, and government services. As you can see, services affect most areas of our lives. Actually, services are so prolific that they now account for a majority of the world's GDP. So, what do service designers do? Every service is different, so there's no one procedure set in stone. However, service designers usually collaborate with many other disciplines while following these basic steps. We begin by talking to everyone involved with or affected by the service, collectively called stakeholders, to deeply understand their ideas on what an ideal experience would look like. Compiling this research gives us a complete bird's-eye view of the current service and what's required to satisfy the needs and motivations of each group. Based on these findings, we then work with the stakeholders to create a variety of ideas that we believe will improve the service. Next, we test our most appealing ideas with real people using service prototypes, which are mock-ups of an idea that allow someone to experience how it feels to interact directly with new aspects of the service. For example, a small team of designers can quickly test different kinds of appointments and express links to see how these changes can best improve their waiting line experience. Or we might have employees at one DMV location provide customers with free coffee, Wi-Fi, and a comfortable lounge area in order to test how these small changes can improve the overall experience. Repeating these phases many times allows us to better understand the problem while polishing our ideas and collecting them into a complete service solution. At the end of the process, we share the newly redesigned service with the relevant stakeholders and provide them with a plan for implementing, sustaining,
and evolving it in the future. So, what are the results? When service design is done well, it's like running a highly constructive group therapy session in which stakeholders build symbiotic relationships and unify on the common goal of producing great service experiences. This leads to services that are desirable, enjoyable, effective, and efficient for providers, consumers, and society. Excusas porque el video no lo encontramos en español con el proceso. Pero en esencia, lo que está hablando es del diseño de servicios y cómo está relacionado con el concepto del diseño de productos. Muchas compañías se enfocan mucho en el producto y luego se dan cuenta de que su producto no se vende es por un fatal problema de atención o de servicio. Lo que hace Contexto precisamente en Estados Unidos, me ayudas dándole clic fuera en la parte blanca por favor, es precisamente eso. La compañía se llama Context LLC, son 3 socios, los creadores de esa compañía, y va a ser el caso que vamos a tomar de aquí en adelante, porque me gusta no solo hablar de temas de seguridad y defensa en algunos casos, sino mostrarles cómo se hace eso también en la industria privada. Entonces, ¿qué hacen? Ellos lo llaman estrategia innovadora. Estrategia innovadora es que cogen a una compañía, han trabajado con todas estas, Visa, Samsung, P&G, Office Depot, Nissan, Lego, Ben & Jerry's, Adobe y Adidas para ayudarles a rediseñar productos y servicios. Entonces, no son pequeñas compañías, sino son compañías muy grandes que de pronto llegan a darse cuenta por alguna razón que tenían un producto muy bueno y algo empezó a pasar. No saben qué, pero las ventas bajaron, no saben qué, pero hay muchas quejas, no saben qué, pero se presenta un problema alrededor de su servicio al cliente, de pronto empezaron a tener situaciones negativas, pero lo mismo le pasa a las organizaciones de seguridad y defensa, ¿no? En el Estado, por ejemplo, puede ser que no sabemos qué, pero no tenemos resultados operativos. Las organizaciones criminales siguen creciendo, no sabemos por qué, pero hubo un atentado en un aeropuerto, etcétera, etcétera. Voy a ir siempre haciendo la similitud entre los dos organismos, tanto en la industria privada como en el caso del Estado. Un patrón que se ha identificado, por ejemplo, en los últimos hechos terroristas, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que los terroristas siempre habían manifestado su radicalismo en las redes sociales. No sé si saben eso. Inclusive en muchos casos, antes de ir a hacer el atentado, manifestaron que iban a hacer una acción de alto impacto, iban a realizar una acción terrorista. Y lo peor es que nunca nadie fue capaz de captarlo, porque nuestra capacidad y la estructura de los organismos de seguridad y defensa casi siempre está dada para reaccionar muy bien, investigar muy bien, etcétera, etcétera. Pero en la industria privada pasa lo mismo. Entonces, con ellos, con su portafolio básicamente de estrategia de marca, experiencia de diseño o diseño experiencial, la estrategia de innovación, básicamente empezamos a darnos cuenta de que lo único que ellos necesitaban, por ejemplo, para crecer, era identificar a ciertas personas y organizaciones que tuvieran el problema. Pero ese es uno de los problemas más grandes en mercadeo, en temas de mercadeo. Yo tengo un buen producto, tengo un buen servicio, y ahora ¿quién me lo quiere comprar? Casi que llevándolo al caso de la Organización de Seguridad y Defensa, inteligencia militar, inteligencia policial, tengo un área que tengo que trabajar, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera, y tengo que identificar quién es el causante de esto y lo que va a ocurrir. Ahora, porque para nadie es un secreto, y esta frase la repito en todas y cada una de mis clases, seminarios, documentos, libros, inclusive, es que hay que recordar lo que dice la propia CIA, que más del 90% de la información que se utiliza en inteligencia viene de medios abiertos. Viene de medios abiertos. Y eso era muy fácil hace muchos años. De pronto aquí si les digo que levanten la mano les va a dar risa, porque hace muchos años los que trabajaban o trabajábamos en inteligencia, seguir los medios abiertos era sencillo. Era tener 3 televisores con unas grabadoras VH, o 4 o 5 o 10, pues en ese tiempo había 2 canales, ¿no? O 13. En la mañana comprar los 4 o 5 periódicos más influyentes del país, en esencia 2, tener unas buenas tijeras para recortar y armar lo que se llamaban los dossiers de inteligencia de medios abiertos. Entonces uno decía, miren, en el noticiero de la mañana pasó esto y ya, y se hacía una estadística. Pero hoy no es tan fácil. Hoy no es tan fácil porque desde el 2004 nació lo que se llamaba la Red 2.0. La Red 2.0 es la nueva Internet, ya donde no solamente los organismos públicos
publican páginas oficiales y versiones oficiales, sino donde las personas publican, republican, usan y reusan información. Y esto no solo ni duplicó, ni triplicó, ni nada por el estilo de la información, la llevó a que fuera millones de veces más grande que la propia producción de los organismos convencionales. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, una de las primeras preguntas que les hicimos fue, bueno, ¿qué hacen ustedes? Necesitamos entender qué hacen, pero sobre todo, ¿por qué lo hacen? Y así podemos orientarnos e integrar mucho nuestra estrategia de inteligencia de medios abiertos para apoyar su toma de decisiones, como dirían los manuales. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar con los organismos, tanto públicos como privados, ojo con esto, públicos como privados, se da muchas veces cuenta de que algunos de ellos están haciendo cosas para lo que no fueron creados. No sé si han percibido eso. Entonces, y esto aquí en Colombia va a ser crítico con el tema del posconflicto o del tránsito al posconflicto. Porque, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, para nadie es un secreto que en Latinoamérica los cuerpos militares se policializaron y los policiales se militarizaron. Y en esa dinámica se fueron perdiendo ciertas naturalezas que hoy van a tener que volver a reestructurarse. Y esto es clave para la inteligencia en medios abiertos, porque las funciones y los roles ya están cambiando en ciertos cuerpos de inteligencia estatal. Y lo mejor aún, muchos de los desarrollos que vamos a ver en inteligencia de medios abiertos son desarrollos que vienen de la industria privada. Recuerden lo que les decía yo, vamos a ver ahorita. Yo personalmente creo que una de las compañías más grandes del mundo de inteligencia es Google, y se los voy a demostrar ahora. O Facebook, y se los voy a demostrar ahora cómo podemos integrar una serie de tecnologías para rastrearlas que vienen de la industria privada. Ok, entonces vamos a ver este video, no lo vamos a ver todo, dura como 12 minutos, vamos a ver solo la mitad, para que empecemos a recuperar eso, porque es fundamental reorientar los esfuerzos de búsqueda de información, especialmente de información de medios abiertos. Si me ayudan a abrir, por favor, dándole clic al video y ampliándolo, subiendo el volumen también. How to explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in the pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, when you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Nah. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products. And nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and the figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people
who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the .com of the day, and everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, and I will improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale. What the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10% probably. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard.
And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad, but he had a gift. He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? Zero. Paremos el They video, showed por up favor. for themselves. It's what they... Gracias. Y bajémosle un poquito el sonido. Bueno, porque nosotros siempre que vamos a empezar a trabajar con una organización pública o privada, le preguntamos por qué está haciendo algo? Ya lo vieron. Mucha gente, sin darse cuenta, va girando, como les decía al principio, y va perdiendo su objetivo original. Lo mismo pasa con las organizaciones. Y el problema práctico de esto es que si yo empiezo a trabajar con una organización de energía y cuando me doy cuenta estoy recolectando información de otra cosa, del mercado, los miles y millones de datos que voy a obtener van a ser perdidos y el esfuerzo por el camino va a ser muy costoso. Entonces, este es el caso real. Le dimos entonces al contexto. ¿Cómo hacemos entonces en su caso? ¿Cuál es su objetivo con ese trabajo que vamos a hacer? Y nos fueron diciendo, mira, el objetivo mío es identificar líderes de compañías medianas y grandes que necesiten mis servicios. Quítenle la última parte, cambie de compañías, en el caso de seguridad y defensa, entonces identificar líderes de organizaciones pequeñas y grandes que vayan a cometer delitos, situaciones de este tipo. Y en esencia, el procedimiento va a ser casi el mismo, casi el mismo. Luego entonces, como se hace en inteligencia, nosotros le pedimos que nos ayuden a identificar un plan de búsqueda de información. ¿Cuáles son los elementos esenciales que requiere? ¿Y cuáles son otros elementos de información que le podrían servir? Y miren la respuesta de ellos. Para mí el elemento esencial es identificar líderes pero que están atascados o confundidos creativamente. Ya vieron la lista de compañías que han sido clientes de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene aquí iPhone 5? ¿Quién tiene iPhone 6? Ya va a salir el iPhone 7. ¿O ya salió, no? Yo lo tengo. Ya lo tiene. Ahora, mucha gente empieza a decir más o menos por el estilo. Lo mismo pasa con el Samsung, con el S5, el S6, el S7. Vea, entre el S5 y el S6 hubo una excelente diferencia, pero ¿para qué me compro el otro y le invierto $1,5 million de pesos más si es que es casi lo mismo? Esos son, por ejemplo, líderes estancados que para esta compañía tendríamos que identificar y empezar a trabajar. Pero cuando hemos trabajado con organismos, o lo seguimos haciendo con organismos de seguridad y defensa, nos dicen, bueno, mi objetivo bien es identificar qué es lo que va a pasar con la seguridad del área de conflicto. Otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, el proceso, insisto, va a ser muy parecido. Y miren lo que nos dicen ellos. Entonces, ¿qué otros elementos de información le interesaría a usted conocer? Me interesaría definir las verticales, es decir, información relevante de esa empresa que existe en el sur de la Florida, con tres características, con tres sectores. Primero, el sector privado. Yo me pregunto, ¿por qué? Que pagan más rápido, lo hacen mejor, pagan mejor y no son tan burocráticos y podemos hacer un esfuerzo mucho más sencillo. Del sector público y de las compañías con las organizaciones que no tienen ánimo de lucro. Y luego, bueno, ¿cuáles son las compañías top? ¿Quiénes son los líderes de cada una de las compañías? ¿Qué está sucediendo con cada compañía para poder ofrecerle un servicio? Imagínense lo siguiente, es casi como si ustedes estuvieran caminando por una calle
y se les acercara un médico especialista en los pulmones y le dijera: hola Andrés, ¿cómo estás? Yo sé que ustedes tienen un problema en el pulmón, sé que ha ido a 10 médicos, sigue enfermo y yo soy especialista en el pulmón, aquí está mi tarjeta. Aparte del miedo que sentiría cada uno de ustedes normal, porque es que una persona se le pare y le diga eso en ese momento, creo que no habría mejor forma de vender un servicio típico. Que le lleguen exactamente a la persona que es, cuando es, dónde es, porque saben que ha ido a 10 médicos y no le ha solucionado el tema. Lo mismo pasa en organismos de seguridad y defensa. Para la gente que trabaja en organismos de seguridad y defensa, en vez de decir: mire, sabemos que va a haber una marcha en Bogotá y sabemos que esa marcha va a tener 5.000 personas y que va a salir de estos sitios, que es lo que todos sabemos, la idea sería decir: mire, esa marcha efectivamente está infiltrada o no por organizaciones criminales. La cabeza es esta: va a actuar en tal lugar, tal día, a tal hora, y van a llegar 500 personas a tomarse ese tema. Y lo digo porque es que parece chistoso, pero les voy a hablar de un caso real. Yo asesoré durante 2 años y medio al INVIMA y nosotros implementamos esta capacidad de vigilancia estratégica. Y logramos llegar a decir, me acuerdo un caso puntual: Barranquilla, día 25 de este mes, 8 de la mañana, van a llegar tantas personas a tomarse las instalaciones del edificio tal, en la calle tal. Horas o 2 semanas antes. Todo basado en sistemas de medios abiertos. Y claro, cuando llegaron no pudieron tomársela porque existía ya un servicio de policía, se había coordinado una serie de cosas, y eso fue hace ya 3 años. O sea, no estoy hablando de nada que hayamos hecho ayer, con la tecnología de ayer, ¿no? Hace 2 y 3 años. Y entonces la idea es cómo poder usar estas tecnologías y enseñarles prácticamente a manejarlas. Miren, hay 2 formas de aproximarnos a estas tecnologías de inteligencia en medios abiertos. La primera, la mayoría de personas saben lo que están haciendo y entonces simplemente, no saben lo que están haciendo y entonces toca ayudarles a definir su portafolio, sus productos y servicios y empezar a trabajar. Esto es para la empresa privada, muy normalmente. Para los organismos de inteligencia del Estado está la segunda, la visión del usuario o del cliente. Ustedes tienen un cliente que son los decisores políticos, o los directores o comandantes de cada una de las fuerzas, y ellos sí saben lo que están haciendo, normalmente determinan una serie de objetivos, y a partir de ahí la segunda aproximación es más importante, porque simplemente tienen que identificar lo que pueden hacer, o las cabecillas, organizaciones, etcétera, etcétera. La industria privada serían los clientes, monitorear los problemas y ofrecer una solución. Son 2 enfoques totalmente diferentes. A mí me gusta trabajar mucho con compañías pequeñas y medianas, porque las compañías grandes o las organizaciones del Estado también grandes son muy burocráticas y muy lentas, y cambiarlas es muy difícil. Mientras que si uno trabaja con una compañía pequeña o mediana, muy rápidamente puede generar resultados, o inclusive en grupos de inteligencia del Estado me gusta trabajar con pequeños grupos, no con grandes estructuras, porque se les puede mostrar lo que se llama en el mercado victorias tempranas, es decir, en 2 o 3 semanas ya empezará a dar resultados específicos y puntuales. Entonces vamos a ver en la práctica, esta es una gráfica que también me gusta utilizar mucho, qué es lo que uno debe saber, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que debe saber. ¿Qué es lo que uno debería rastrear y monitorear cuando hace inteligencia de medios abiertos? Y aquí sí tengo que apelar a una teoría de los años 80 que empezó por acá, que se llamaba vigilancia tecnológica. Finales de los años 80, las compañías empiezan, los escritores, sobre todo en temas de administración, empiezan a decir que si yo tengo una ventaja tecnológica, entonces voy a tener una ventaja competitiva. Eso no es tan verdad así. Yo creo que muchos ya conocen el caso de Kodak, a mí me gusta hablar de ellos. Kodak fue la primera compañía que sacó las cámaras digitales. ¿Y quién compra una cámara Kodak hoy? De hecho, ¿dónde está Kodak? No sabemos. Ellos lograron una ventaja tecnológica, pero no necesariamente eso los llevó a generar una ventaja competitiva. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que una de las primeras cosas que uno tiene que rastrear es la tecnología. ¿Qué tecnología disponible tiene mi competencia o mi cliente? ¿Qué necesidad de apropiación tenemos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? ¿Y quiénes son los expertos en esas áreas específicas? Voy a ir al caso de las organismos de seguridad y defensa. ¿Qué tecnología tienen las organizaciones criminales? ¿Cómo la están adquiriendo? ¿Qué costos tiene esa tecnología del mercado ilegal? ¿Por dónde está entrando? Porque no es lo mismo una organización criminal que sale a la calle a robar
sin armas a la que sale a la calle a probar con fusiles de asalto, ¿no? Eso es totalmente diferente y esa capacidad hay que diferenciarla desde el principio. La segunda área que uno normalmente empieza a rastrear es la competencia. E insisto, siempre hay competencia positiva y competencia negativa. Y aquí hay una debilidad grandísima de los organismos de seguridad y defensa. Normalmente solo rastrean la competencia negativa. ¿Quién es la competencia negativa para un organismo de seguridad y defensa? Las organizaciones criminales, los grupos terroristas, otros países de pronto por intenciones, ¿cierto?, de adelantar fenómenos de conflicto armado, ya sea conflicto, crisis o guerras. ¿Y quién es la competencia positiva? Otras organizaciones de inteligencia que están haciendo algo parecido a ellos o lo mismo. Y lo que suele pasar es que no vigilamos a la competencia positiva. Entonces yo no me entero de qué está haciendo el otro. Yo conozco una organización aquí en Colombia que sí hace eso. Inteligencia competitiva sobre las otras organizaciones. No con fines de espionaje, sino venga, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué tecnología tienen? ¿Cómo lo están haciendo? Miremos a ver inclusive si podemos hacer alianzas, ¿cierto?, para trabajar, si podemos apropiar tecnología o si podemos hacer desarrollos un poquito más avanzados con lo que ya tenemos. Pero aquí fallan mucho los organismos de seguridad y defensa. La tercera es el entorno, la tercera área de vigilancia, y por eso ya no la llamamos vigilancia tecnológica, la llamamos vigilancia estratégica. Ayer hablábamos precisamente con alguien de eso, porque la vigilancia tecnológica solo rastrea tecnología, mientras que la vigilancia estratégica rastrea tecnología, competencias de orden usuario. En la tercera área, entonces, tenemos que rastrear una serie de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, etcétera, etcétera, que van a ser fundamentales para la actividad que está desarrollando esa organización de inteligencia privada o pública, o el individuo como ustedes que quiere hacer un trabajo. Y aquí me concentro un poquito en el individuo. Mira, hace poco una persona me dijo, ¿puedes ser mi tutor de tesis? Yo, claro, no hay problema. Y me dices, ¿qué libros debo leer para mi tesis? La respuesta fue muy sencilla, no lea libros todavía. Primero le activamos un sistema de inteligencia sobre su tema de interés. Y esperemos una semana recolectar 300, 400, 1000 informaciones. Y los mismos inteligencia de medios abiertos le va a decir qué es lo último, cuáles son las tendencias, cuáles son los escenarios, qué son las probabilidades, quiénes son los actores más influyentes en esta dinámica, cómo están ocurriendo ciertas cosas, y a partir de ahí ya, si usted quiere, empiece a armar su tesis, porque inteligencia de medios abiertos le va a permitir todo. No, ya no piense como antes, ¿no? Voy a definir un tema, voy a ir a la biblioteca a buscar 10 libros donde nadie además escribe sobre ciertos temas, y entonces el tema queda totalmente muerto. En esta área de factores del entorno, normalmente hay 2 o 3 sistemas que se utilizan. Los sistemas universitarios o académicos, llamémoslo así, inclusive administrativos, que utilizan la teoría PEST. Son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, y en la última inclusive le han metido una letrica más, los factores psicológicos. En doctrinas militares se habla, por ejemplo, de la teoría MESI, P-MESI, que significa factores políticos militares de entorno, de infraestructura e información. Esa es una doctrina que viene de Estados Unidos para hablar de las variables de combate y los factores de combate. Y en otras áreas simplemente la gente estudia simplemente factores sociales o sociopolíticos, dependiendo de cada uno de los. Lo importante es que ningún fenómeno, ya sea de seguridad, defensa o de mercado, ocurre aislado de un entorno. Siempre trabaja dentro de un entorno específico. Y tenemos que monitorear el entorno porque puede cambiar. Voy a hablar de 2 casos puntuales. Primer caso, resulta que ustedes están exportando a Estados Unidos un producto y en las últimas 2 semanas el dólar bajó casi de 3.300 pesos a 2.800 algo. ¿Qué pasa con su negocio? Puede hacerse totalmente inviable solo por eso. Totalmente inviable. Porque una caída del 20-30%, esa es la utilidad de la compañía a veces con algunos productos o servicios. Exacto. Business continuity, continuidad de negocios. Mientras que en el caso de seguridad y defensa, resulta que un tweet puesto por un político puede sacar a 60.000 personas a la calle, ¿cierto? ¿Lo hemos visto? Miren cómo si no monitoreamos el entorno político, económico, social, tecnológico, cualquier dinámica puede fallar. Y la última son los usuarios. Esto sí lo hace mucho la industria privada. La industria privada inclusive ha desarrollado una metodología que vamos a ver ahora que se llama análisis de sentimientos. ¿Qué es el análisis de sentimientos? Es, por ejemplo, ver cómo se evalúa un producto o servicio, gracias Jorge,
cómo se evalúa un producto o servicio y cómo la gente, por ejemplo, tuitea. Ahorita, cuando devolvamos el descanso, vamos a ver ejercicios de análisis de sentimientos, qué es positivo, qué es negativo, cómo funciona, quién está a favor, quién está en contra, hasta con unas herramientas gratuitas que les voy a dar para que ustedes se puedan llevar y puedan hacer algunos de estos ejercicios en sus áreas. Ok, vamos a meternos un poquitico en el cómo y en 15 minutos salimos a descanso. Va a ser un descanso de 15 minutos para que ustedes además puedan también registrarse, porque los que no estén registrados no les llega el certificado de asistencia al curso en la mesa de afuera. ¿Y cómo hacen eso? Vamos a volver a entrar y empezar a ver herramientas y ejemplos. ¿Les parece? Bueno, ¿cómo? Yo aquí les tendría unas preguntas muy rápidas a ver quién me colabora con esto. ¿Qué es una red? ¿Cómo funcionan las redes? ¿Cómo obtener información de una red? Y ojo, no estoy hablando de las redes informáticas, estoy hablando de redes de manera general. ¿Y qué es un paquete de información? ¿Quién tiene las respuestas? ¿Qué es una red? Por acá alguien quiere hablar. Es un sistema, ¿sí? ¿Compuesto por qué? ¿Un sistema que perdone? Cohesionado de información. Ok, lo están viendo desde el enfoque informático. Uno. ¿Qué otro enfoque tenemos? ¿Qué otra cosa podría ser una red? Dominio. Una organización compuesta por una estructura o organización compuesta por una serie de, llamémosle por ahora, si les parece, nodos o elementos que están interrelacionados, ¿cierto? O están relacionados entre sí. ¿Qué otra cosa? El mejor modelo de red es el de la telaraña. Es uno de los modelos, sí, lo vamos a ver ahora precisamente, de la telaraña, de cómo funciona y cómo se integra a partir de diferentes puntos. Segundo, ¿cómo obtener información de una red? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo? Google Analytics es una opción, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otra? Twitter, ¿cuál? Siendo de la red. Ok, participando en la red, efectivamente estás hablando de lo que en inteligencia se llama inteligencia de fuentes humanas o medios humanos, inteligencia humana. También lo vamos a ver ahorita, ¿listo? ¿Qué más? Infiltrando, penetrando, precisamente, exacto, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué es un paquete de información? ¿Nada? Lo pregunto porque es que hay una teoría que dice que los seres humanos somos paquetes de información, que vamos dejando información regada por todas partes y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué es un paquete de información? Un conjunto de datos, ¿sí? Que pueden ser transmitidos o comunicados en un solo momento. Pues, miren, ya casi para salir a descanso les voy a hablar de este concepto. Y este aplica para la industria privada y aplica para los organismos de inteligencia. ¿Cómo se busca hoy inteligencia de medios abiertos? Se parte de un fenómeno, de ese fenómeno se buscan ciertas personas claves, de las personas claves bajamos a las redes y de las redes llegamos a los eventos. Les voy a poner dos casos. Si yo quiero saber qué va a pasar el 1 de mayo, pues el fenómeno se llama Marcha del 1 de mayo o Día del Trabajo. Y puedo activar muchos sistemas de información para rastrear información sobre el Día del Trabajo. Esa información luego me va a llevar a algunas personas que son las claves y están monitoreando, moviendo, enlazándose con otras personas. Desde la persona construyo entonces la organización y la organización y las personas me van a decir lo que va a pasar, cuándo va a pasar, dónde va a pasar, por qué va a pasar. Igualito pasa en los negocios. En los negocios, por ejemplo, yo le decía a la persona, a nuestro cliente en Miami, pues sencillo, ¿cuál es su problema? Entonces me decía, no, compañías que tengan problemas creativos, ¿lo recuerdan? Problemas creativos se traducen de la siguiente manera: caída de ventas, entre palabras claves, caída de ventas, problemas con clientes, etcétera, etcétera. Si nosotros configuramos todo nuestro sistema, y no estoy hablando solo de las tecnologías, ahora lo vamos a ver, configuramos todo nuestro sistema para rastrear ese fenómeno, muy rápidamente vamos a identificar personas que están relacionadas con esos fenómenos. Y una vez identificamos a las personas, podemos identificar las organizaciones y luego lo que va a pasar y dónde va a pasar.
En el caso de él, por ejemplo, empezamos a decir, miren, vamos a empezar a asistir en la Florida o en Miami puntualmente a una serie de eventos relacionados con mejoras, calidad, diseño, donde los líderes de esas compañías van a empezar a ir porque están necesitando esa información. Y si usted los encuentra allá, puede ir a decirle, ah, tú eres el directivo de, no sé, Hyundai. Oye, he estado rastreando tu caso. Sé que tienen problemas de creatividad y sé que han tenido una disminución del 5% en las ventas, tienen un problema aquí, aquí, aquí. Aquí está mi tarjeta, yo trabajo los problemas. ¿Qué creen que va a pasar en el segundo caso con esa compañía cuando venda los servicios de esa manera? Pues va a llegar al cliente exacto porque sabe lo que necesita, pero no solo por su producto, sino porque plantean la necesidad de un lado y lo que les gusta hacer de otro lado. No sé si vieron la diapositiva anterior que yo les decía qué hacen o por qué lo hacen. Ellos me decían por amor al diseño de productos o servicios. ¿Recuerdan el video que estábamos viendo ahora? Y en el caso de seguridad y defensa, pues pasa lo mismo. Si ustedes pueden llegar a neutralizar, como se dice en contrainteligencia, a localizar, identificar y neutralizar fenómenos específicos, los resultados son mucho mayores. Además porque lo hacen por vocación. Hacen lo que les gusta. Porque si comparáramos los sueldos con lo que hacen, no estarían aquí ya desde hace mucho tiempo. Entonces, para ir terminando este tema, hay un libro que me leí en el año, tal vez 2000, todavía está disponible en la página web si lo quieren, de la Corporación Popular. Ellos le llamaban Networks and Networks. Y en ese año 98, como les decía, 99, ellos empezaron a identificar que en el futuro, imagínense, eso ya lleva 18 años, que en el futuro las organizaciones ilegales, las compañías y las personas iban necesariamente a trabajar en red. Recuerden que las redes sociales nacieron en el 2004, es decir que entre el 98 y el 2004 había 6 años de anticipación, 6 años en los que nadie se imaginaba que eso iba a pasar. Y realmente las redes se fortalecieron mucho alrededor de 2007, 2008, hace 10 años, y ahora pues las tenemos como un mecanismo de comunicación. Entonces, la Corporación Plan saca este libro y en esencia dice que hay 3 tipos de redes, como lo estaban hablando acá, y que en el futuro íbamos a ver esos tres fenómenos totalmente encadenados. La primera red, o tipo cadena, que ellos decían que es típica de organizaciones delincuenciales. Pongan el caso, por ejemplo, de las personas que roban celulares aquí en Bogotá. Uno es el que se lo roba, ese se lo entrega a otra persona que lo transporta, lo entrega a otra persona que lo vende, lo entrega a otra persona que lo compra, y ahí hay una cadena. A solo conoce a B, B conoce a C conoce a D, no más. Si tú cortas la cadena en cualquiera de los puntos, vas a poner en problemas a la organización. La segunda es precisamente la que hablaban ahora, Star, o estrella, o hub. Esa es un poquito más complicada porque decía en ese momento el libro, que además ha sido correcto, que iba a ser típica de organizaciones terroristas o delincuencia común para el caso de seguridad y defensa. Para el caso de las compañías vamos a ver que la segunda y la tercera aplican muy bien. Y entonces, si tú eliminabas el centro, teóricamente lo que iba a pasar era que la organización se desestructuraba por un momento y alguien más iba luego a asumir y se volvería a reconfigurar. Por lo que era muy difícil trabajar solo los objetivos de alto valor, como lo llamamos aquí en Colombia, porque tumbas a uno, sube otro, tumbas a uno, sube otro. Claro, con la acción repetida, lo que va a pasar es que la organización ya se queda sin gente que suba, pero eso implica un esfuerzo de muy largo plazo. Y la tercera, las redes multicanal o de canal completo, si quieren llamarla, en la que todo el mundo estaba totalmente conectado. Ellos decían que eran típicas de organizaciones no gubernamentales o de acciones políticas. Pero en uno de los capítulos del libro empezó a delinearse algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que ellos decían, todas las organizaciones están conectadas con las demás. Es decir, que yo puedo tener una organización terrorista acá que por este lado tiene un brazo político, representantes políticos, y también trabaja con organizaciones de delincuencia común. No sé si recuerdan el caso de las FARC, donde contrataban gente, o lo siguen haciendo de hecho en algunos casos,
para secuestrar. ¿Recuerdan? No eran ellos los que secuestraban. Ellos contrataban a una familia o 2 o 3 personas, ellos secuestraban, se los vendían al Estado, pero también tenían gente que trabajaba en la política, eso está más que demostrado. Y desde ahí, todas las redes estaban totalmente conectadas. Eso abre una posibilidad interesante tanto para la industria como para los organismos de seguridad y defensa. Y es que si identificas el fenómeno, identificas a 1, 2 o 3 personas, luego puedes trazar la red completa y muy fácilmente empezar a anticipar situaciones que podían presentarse. Este es un ejemplo de uno de los programas que nosotros utilizamos, que vamos a ver ahora después del descanso. Es muy fácil, muy sencillo, pero cuando volvamos vamos a hacer un caso real, les muestro el programa y vemos cómo funciona. A partir del momento, por favor, tomamos 15 minutos de descanso y volvemos a empezar. Gracias. ¿Vamos para la cabaña? Vamos ahí. Camina, Juan, que no te oreja y... Gracias.